Bueno, entrando en el tema que nos ocupa en esta mañana, la Biblia dice que toda la palabra es inspirada por Dios, ¿sí? Y es así. Y que es buena para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a efecto de que las personas de Dios estemos siempre preparados para reflejar su presencia en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y de manera especial, creo yo, en el Nuevo Testamento, con la presencia del Dios encarnado, del Hijo de Dios, aquí entre nosotros, tiene sabiduría para todos los gustos, para todas las acciones que nosotros tenemos que realizar en lo cotidiano de nuestras vidas, ¿no? Hay muchas enseñanzas, insisto, principalmente las dadas por Jesucristo, enseñanzas que ilustran, que redarguyen, muchas de ellas, porque nosotros venimos con un ancestro espiritual. Si no hemos creído en nada, entonces el ancestro espiritual ha sido nulo, ¿sí? O hemos tenido una religión, una creencia, una doctrina que de uno u otro modo nos ha sido impartida y que de buena fe la hemos seguido hasta cuando somos confrontados con la verdad. Yo creo que de todas las enseñanzas maravillosas que tenemos en la Biblia, las que el Señor Jesucristo mismo nos dejó aquí, hay una que es un punto culminante, ¿no es cierto? Y es aquella enseñanza totalmente variada que fue dada y se conoce como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, ¿sí? Si habláramos hoy del Sermón del Monte, diríamos esta conferencia magistral que se relata en 3 capítulos, ¿sí? Mateo capítulos 5, 6 y 7, tiene un compendio de enseñanzas de toda índole, majestuosas no solo por lo profundo de las enseñanzas, sino porque se abordan en tan pocos versículos cada una de ellas. Hay quienes dicen que el Sermón del Monte acapara como 22 temas, imagínense, 22 temas. Y muchos de esos son topados, 3, 4 versículos, otros un poquito más extensos, pero eso le hace inclusive más grandioso, más sublime el mensaje del Sermón del Monte. ¿Cuál es el tema global, no el tema central, porque hay varios temas, ¿sí? ¿Cuál es el tema global del Sermón del Monte? O la pretensión, la idea, el espíritu que le animó a Jesucristo a topar esos temas. Y se dice inclusive, bíblicamente eso no lo muestra, pero se dice que fueron cerca de 5,000 personas las que escucharon este sermón. Dice, y les dijo a sus discípulos, y había una multitud ahí, más o menos 5,000 personas. Esto de las 5,000 personas aproximadamente, que coinciden algunos historiadores, algunos estudiosos de la Biblia, no es tanto por el número, no es que ¡qué bestia! Jesucristo tuvo una iglesia de 5,000, no, para nada, ¿sí? Más bien esto lo que ha generado inquietud es en cuanto a cuál monte fue el que permitió tener una capacidad de 5,000 personas, en donde se entiende en la parte superior estaba el Señor Jesucristo, y digo, la inquietud es más curiosa en el sentido de cuál fue el monte y cuál el lugar en el que se dio este sermón maravilloso, por la acústica, ¿sí? Imagínense nosotros en un espacio de estos, no sé cuántas personas entramos cada domingo a cada una de las reuniones, y necesitamos de nuestra amplificación. De hecho, se nos dañó la consola digital que tenemos en la parte de arriba, por eso es que estos últimos tiempos estamos manejándolo desde acá, pero mañana ya me entregan, ya me llamaron a decir, ya está lista, esperemos que quede todo bien. Y digo, necesitamos para, ¿cuántas? 300, 400, en el mejor de los casos 500 personas, hablar a 5,000. ¿Quién escogió el lugar? Jesucristo, ¿sí? Y Él miró inclusive este aspecto para que esto llegue a aproximadamente 5,000 personas. ¿Quién puede decir que Jesucristo no es el creador, ¿sí? O que todo fue hecho por Él y para Él? Para que la naturaleza se haya adecuado de tal manera que un mensaje que aproximadamente duró entre 1 hora y media y 2 horas,
que un mensaje pueda ser escuchado por 5,000 personas. Entonces digo, lo majestuoso, lo profundo, lo sublime, lo maravilloso de la enseñanza que Dios nos dio a lo largo de toda la Biblia, a través de sus profetas, a través de sus enviados, ¿sí? A través de la sabiduría otorgada a algunos reyes como Salomón, David, etcétera, etcétera. Pero en el compendio maravilloso que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios aquí en la tierra, ¿sí? No puede escapar esto que implícitamente está dado, ¿no? ¿Sí? La acústica para hablar un sermón, ¿sí? Y que sean escuchados, ¿sí? Yo le decía, Señor, si es que la consola no se compone, manda esa acústica tú, ¿sí? Porque solo tú puedes hacer ese tipo de maravillas, porque Dios hace todo completo. Y como Dios hace todo completo, digo, el tema global del Sermón del Monte, o la pretensión es transformar la vida del creyente, fortaleciendo su carácter para que refleje ser un hijo del reino. No es ese el nombre de la prédica, pues está muy largo para ser nombre de la prédica, ¿sí? Pero la pretensión del Sermón del Monte es esta, ¿no? Es transformar la vida del creyente, fortaleciendo su carácter para que refleje, para que revele que es un hijo del reino. Y entre las muchas cosas que habla, yo quiero hablar solo de aspectos generales. Le voy a dar unos 5 aspectos generales para luego enfocarnos en lo que Dios ha venido inquietando mi corazón de mucho tiempo acá, ¿no? Estamos llenos de preocupaciones, estamos llenos de sustos, de angustias, de aspiraciones, de metas, de objetivos, de trabajo. Cuando uno habla con las personas, aparte de hablar de la inseguridad que nos mantiene asustados, uno habla, dice, el trabajo, ¿no? Y esto, unos porque no lo tienen, tristemente, y otros porque teniendo, a veces nos agobia. Porque claro, cuando tenemos un trabajo también tenemos, vea, que ponerlo todo y afrontarlo todo y a veces aguantar ciertas circunstancias para retener ese trabajo, porque sabemos que de ahí en gran parte dependemos, ¿no? De nuestras vidas y la de nuestras familias. Entonces nos agobian todas estas cosas y es bueno refrescar nuestra mente espiritual principalmente con estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, dentro de este contexto global que le digo, ¿no? La pretensión de Dios al dar ese sermón era esto, ¿sí? El transformar la vida de los seguidores, de los creyentes, ¿sí? Y fortalecernos. No me puse de acuerdo con el Denis yo, pero el Denis decía algo aquí, ¿no? Dice, ¿usted sí sabe que Dios quiere que nosotros seamos bendecidos, prosperados? Y la gente no sabía porque nadie dijo amén, ¿sí? Pero gracias a Dios que Él lo dijo, ya nos enteramos, ¿sí? O lo recordamos en muchos de los casos. Y él decía, es que hay que fortalecer el alma, ¿sí? Porque, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿no es cierto? Entonces, esa transformación del creyente, ese fortalecimiento del alma del creyente, es la que nos va a llevar a recibir las promesas, los propósitos de Dios en nuestras vidas. Bueno, entonces, para eso, por ejemplo, Jesucristo destacó algunos aspectos. Uno de esos, por ejemplo, es la transparencia. La transparencia. La necesidad de ser honestos, ¿sí? La necesidad de tener bien claro el panorama para quién vivimos, ¿sí? Y en ese sentido, pues, se explayó nuestro Señor Jesucristo comparando las actitudes hipócritas, o sea, no transparentes, las actitudes hipócritas, falsas, de solo impresionar con la imagen de los fariseos. Entonces, más de una vez, en el contexto de este sermón, dice, no sean como los fariseos, ¿no? Por ejemplo, en sus oraciones, dice, no sean como los fariseos, que denudan su rostro, o en el ayuno, ¿no? Que rasgan sus vestidos y se ponen en las esquinas a levantar grandes oraciones, etcétera, etcétera. Dice, más bien, vea, si ustedes quieren orar, sepan que la oración es una comunicación con Dios. Entre tranquilo en su aposento y en lo íntimo, usted hable con Dios. Sí, y ahí pídale, y Dios que ve en lo secreto, pues devolverá en lo público, ¿no es cierto? Dice, cuando des una limosna, por ejemplo, no proclames, no hagas tocar trompeta. Sí, tranquilo, ¿sí? No salga diciendo, pastor, diezmé. Gracias a Dios nadie lo usa eso, ¿no? Hace mucho tiempo me pasó eso, sí. Alguna persona que me dijo, pastor, diezmé. Le digo, por los frutos te conoceré. Ahí, tranquilo nomás, ¿sí? Entonces, habla de esta transparencia que debe haber en nosotros como cristianos.
Ser súper transparentes, ser honestos. Es decir, ¿para quién hago las cosas? No hacerlas como para ser vistos por los hombres, sino hacerlas para Dios. Y eso nos lleva, por ejemplo, no solo a hacer bien las cosas, porque si es para Dios, pues hay que hacerlas bien, sino también que nos lleva a mantener un perfil bajo, ¿no es cierto? O sea, que Cristo crezca y nosotros menguemos. Entonces, uno de los puntos, le digo, es la transparencia, no hipócritas como los fariseos. Otra, obviamente, es la obediencia y santidad. Obediencia y santidad, es decir, Jesucristo mismo, por ejemplo, él mencionó, dijo, yo no he venido a derogar la ley, ¿sí? a quitarla, no, de ningún modo. Yo he venido a cumplirla. Solo que obviamente Jesucristo en sí mismo, en su vida, en lo demostrado aquí en la tierra y en sus palabras, en las enseñanzas, en la explicación que nos dio de la voluntad de Dios, a través inclusive de las parábolas para que sea accesible a nuestro entendimiento, Él demostró, ¿no? Él demostró que Él vino a cumplirla y yo me atrevo a decir, no solo a cumplirla, sino a perfeccionarla la ley. ¿Sí? Entonces ahora, por ejemplo, hay muchas creencias a nivel cristiano de iglesias que son renovadas, que son liberales, ¿sí? En la que dicen, no tienes que cumplir los mandamientos, eso ya quedó derogado, no, eres esclavo de la ley, ¿cómo vas a creer? No, un ratito. A mí Jesucristo me dijo que Él no ha venido a derogar la ley, yo no he venido a abrogarla, dice, ¿sí? Sino que he venido a cumplirla. Entonces, no es que, claro, yo no tengo que cumplir los mandamientos, por lo tanto, viva la fiesta. No es así, ¿no? Más bien hay que entender bien los mandamientos y cumplirlos en ese sentido. Entonces, la obediencia y la santidad es un propósito de Dios para nuestras vidas y que no debemos olvidar. Que si el día de mañana yo tengo como meta en mi vida el prosperar económicamente y por prosperar voy a ser injusto o corrupto o hacer algo indebido, pues no puedo. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano. Y como cristiano yo sé que voy a experimentar prosperidad si es que prospera mi alma, si es que soy obediente, ¿no es cierto? Pero decir, no, yo a toda costa pisando al que es y al que no es voy a llegar a tener mucho, no es así. ¿No? De hecho, habla también en contra de los ricos, etcétera, etcétera. ¿Sí? De los ricos, obviamente, de la riqueza mala vida. ¿Sí? Y digo, la obediencia a toda la palabra de Dios, a toda, no podemos desechar, no ser cristianos solo neotestamentarios, ¿sí? O sacar de contexto alguna cosa solo para favorecerme y justificar, como diciendo que es un argumento, alguna fechoría de mi parte. No, entonces tenemos que ser gente obediente y gente que procure santidad, porque la obediencia también nos lleva hacia la santidad. Acuérdese de lo que le dije al inicio, ¿no? ¿Cuál es la pretensión del Sermón del Monte? La pretensión es transformar al creyente y fortalecernos en nuestro carácter, en nuestra conducta, comportamiento, que se note que somos diferentes, porque si somos iguales al resto, vea, ¿no? E inclusive digo en este sentido, hay una recomendación que está ahí en el Sermón del Monte, específicamente. Tengo 3 porciones bíblicas. La primera es esta, ¿sí? Es Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo capítulo 5, versículo 48. Dice así, siempre con atención y con reverencia a la palabra de Dios: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué tal no? ¿Qué tal? Entonces que uno es desestresado, que no hay que ser fanáticos, que no hay que... No, un ratito, ¿sí? Uno tiene que ser obediente y procurar la santidad en toda nuestra manera de vivir. Lo corrobora inclusive 1 de Pedro 1:15. Pero este versiculito que de pronto hemos leído la Biblia varias veces, conocemos o hemos escudriñado las Escrituras, sabemos ciertos temas bíblicos, pero que no se nos escape este versículo, ¿no? ¿Sí? Que tenemos que ser perfectos como Dios es perfecto. Entonces, obviamente, cuando habla de la perfección, no nos habla de una perfección divina como la que tiene Dios. Nos está hablando de manejarnos correctamente en todos nuestros aspectos. Eso dice, que tenemos que ser cabales, que tenemos que ser íntegros, que tenemos que ser honestos, que tenemos que ser transparentes.
A eso se refiere cuando dice que seamos perfectos, para reflejar la presencia de nuestro Dios, que es un Dios perfecto. Y ya digo, no nos está pidiendo una perfección divina, porque eso es imposible, eso sería absurdo pensarlo y no puede sostenerse con el contexto de la palabra. Pero sí nos pide que por favor seamos personas íntegras, que seamos gente de bien, gente que marquemos una diferencia notoria con el mundo en el que nosotros vivimos y con el mundo que se vivía también en esa y en todas las épocas, ¿sí? Si algo revolucionó, yendo al tercer aspecto, si algo revolucionó la vida de los judíos principalmente, ¿sí? Fue el sistema de oración, ¿sí? O sea, el tercer aspecto es la relación con Dios, ¿sí? ¿Por qué digo que lo revolucionó? Porque cuando Jesús habla de la oración, derrumba todos los paradigmas que se tenían en aquel entonces en el sistema de oración de los judíos, ¿sí? La relación con Dios desde este tercer aspecto. Y también tumba muchos paradigmas de las religiones de antes y de después, las de hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, él en cuanto a la relación con Dios a través de la oración, él dice, ¿no? Dice, igualmente, ve, cuando vayas a orar, no trates de demostrar que eres un gran orador, ¿no? No trates de impresionar ni impresionarte a mí mismo. Sí, dice, entra en tu aposento, ahí tranquilo. Sí, no les cae a los fariseos, ¿no? Y a los religiosos, que ellos eran más que religiosos, pues los fariseos, ¿no? Les dice, no usen vanas repeticiones, ahí mismo, ¿no? El rezo judío era una repetición incesante de un sinnúmero de oraciones, ¿no? Y que les iban llevando la cuenta, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces era ahí mismo, entonces claro, la gente decía, yo soy tan religiosa porque me paso rezando y rezando y rezando. Dice, oye, de todo lo que dices, ¿qué entiendes? ¿No? Cuando dice, ve, la oración tiene que ser mucho más directa y obviamente nos deja un ejemplo impresionante con el Padre Nuestro, ¿no? Por ejemplo, entre las oraciones judías no se tomaba en cuenta algunas situaciones que Jesús las tomó en cuenta en lo que conocemos como el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Ahora, nosotros no tenemos que repetir el Padre Nuestro porque sería contradecir lo que Jesús mismo estaba diciendo ahí, ¿no? No tengo que estar yo, Padre Nuestro que estás en los cielos, no, porque dice, mas cuando ores no uséis vanas repeticiones. Entonces, ¿qué debo entender yo? Que el Padre Nuestro es una estructura de oración que se me sugiere, ¿sí? Para que yo lo haga, ¿no es cierto? Reconociendo primero la potestad de Dios, ¿sí? Y digo, dos cosas quiero destacar que no eran parte de las oraciones repetitivas, de los rezos de los judíos. La una era el tomar en consideración, pedirle perdón a Dios y saber, si había en las oraciones judías el pedir perdón, lo que no había era esta segunda parte, ¿sí? Y saber que ese perdón de parte de Dios está condicionado al perdón que yo voy a dar al resto. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces esa partecita, por ejemplo, no era parte del ritual, no era parte del rezo, de las meras repeticiones que tenían los judíos. Ellos sí pedían perdón a Dios y largas oraciones en ese sentido, pero no lo hacían entendiendo que el perdón que queremos recibir de Dios nosotros es el que nosotros vamos a otorgar al resto, ¿sí? Porque a mí, Dios mío, perdóname porque tú sabes que soy un pecador, ¿sí? Pero a Él, que le perdone Dios porque yo no, ¿sí? Entonces, eso ya no aplica, ¿sí? Entonces digo, fue una revolución en la relación que sugería Jesucristo, que la tengamos con Dios, porque la oración vino, ya le digo, a derrumbar un poco de paradigmas, acabó con el sistema de oración de los judíos y obviamente conmigo, por ejemplo, acabó también. Yo era súper religioso, antes de conocer de Cristo, antes de que su palabra alumbre mi vida, yo era súper religioso, ¿no? Y me llevaba por la tradición, por lo que se veía, por lo que se repetía de generación en generación, ¿no? Por decir, desde las oraciones que yo salía rezando desde mi casa hasta coger el bus, hasta subirme a un carro, qué sé yo, ya de casado inclusive, el poco tiempo que me mantuve religioso, porque al poco tiempo, gracias a Dios, conocí de Cristo,
Yo caminaba 13 cuadras desde donde yo vivía hasta mi trabajo, ¿sí? Y me faltaba tiempo para acabar con los rezos. Así eran mis oraciones, ¿no? Desde cerca del redondel de la Villaflora que yo vivía, sí, salía, no me acuerdo ahora ya los nombres de esas calles, cogía la Rodrigo de Chávez y largo hasta arriba, casi hasta la Bahía. Sí, ahora tiene otro nombre, la calle Bahía, pasando la 5 de junio creo que se llama, bueno, ya no me acuerdo mucho de esas calles, hasta llegar al cuerpo de ingenieros del ejército donde yo trabajaba, sí, y desde que salía las oraciones, ahí, alguna vez casi me coge una moto, cruzando ahí, sí, justo en el amén me coge, sí. Y claro, la pregunta es, ¿qué decía yo desde ahí hasta allá? No sé, ¿sí? ¿A qué distinto hoy no? A solas, tranquilo, y decirle, papito, te amo. Y comenzar por ahí. Y expresarle mi reconocimiento, mi gratitud. Interceder por mi familia. Y darle gracias por todas sus bondades. Y alabarle y decirle cuánto anhela mi corazón su presencia. ¿Sí? Y decirle con mis palabras. Entonces, eso, por ejemplo, no se encontraba nunca. Nunca se encontraba una oración de esa naturaleza espontánea, propia, fruto del momento. ¿Sí? Nunca se encontraba una oración de esa naturaleza en la sinagoga, imposible. Entonces digo, este tercer aspecto que habla mucho y que les cae también a los fariseos es en ese sentido, ¿no? Esa religiosidad inconsciente en la que muchas veces se cae, cuando lo que Dios quiere es una relación de Dios a su pueblo, de padre a hijo. Sí, yo quisiera que siempre sea de padre a hijo, no solo de Dios a su pueblo. Porque cuando es de padre a hijo, se supone que como hijos nosotros vamos a obedecerle a nuestro Padre, que como pueblo a nuestro Dios, ahí sí le tenemos a Diosito. ¿Sí? Un cuarto aspecto es, y esto también impacta, es la confianza en Dios. Algo que hoy en día, inclusive a nivel de pueblo cristiano, necesitamos afirmar esa parte, la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque de pronto somos personas que sí, tratamos de ser transparentes, que fue el primer punto, o tratamos de vivir en obediencia y en santidad, que es el segundo punto, o tratamos de tener una buena relación con Dios a través de la oración, que es el tercer punto. Pero este cuarto punto, que es la confianza en Dios, de pronto se ve debilitada, se ve menoscabada cuando pasamos pruebas difíciles, cuando vivimos situaciones de apremio, cuando las circunstancias de dolor que a veces visitan nuestras vidas y que no las procuramos, no las escogemos, pero Dios en su soberanía las permite y en su misericordia nos sostiene, a veces digo se ve debilitada esta parte, ¿no? Y claro, cuando uno solo lee el texto bíblico por leer, sin detenerse, sin tener una mente creativa, por ejemplo, dice, en cuanto a la confianza en Dios, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá, ¿no? Y luego da un ejemplos o un par de ejemplos dentro del mismo contexto en el que uno, si lee despacio, uno recapacitaría y diría, sí, no. Dice, mira, por ejemplo, uno de los ejemplos que da dice, fíjate en la grandeza del rey Salomón, ¿no? La majestuosidad de él, de su reino, de todo lo conseguido. La gente que le iba a visitar se quedaba loca, ¿no? Y decía, lo que me dijeron de ti se queda corto, porque otra cosa es ver tu grandeza, tu majestuosidad en cuanto a la parte material, ¿no? Y dice, ¿y si ves uno de los lirios del campo? Ni Salomón, siendo Salomón, con toda la grandeza que yo le di, ¿sí?, se pudo vestir como uno de los lirios del campo. Dice, si ves las aves del cielo, ¿sabes en qué horario ellas trabajan? ¿Sabes cuál es su jurisdicción donde ellas trabajan para sembrar, esperar? Ellas no trabajan y Dios las sostiene. El lirio no escoge su ropa y nadie se ha vestido con esa majestuosidad. Y tú preocupado, y tú preocupada de qué comeremos, qué vestiremos y ahora qué hacemos. Oiga, a mí me golpea esto porque
Porque yo soy, ¿no? Yo me jacto, entre comillas, ¿sí? De ser un hombre muy preocupado, muy responsable, de adelantarme, de ganarle tiempo al tiempo. Mis hijos me vacilan con esta frase, porque yo siempre le digo, hasta mientras esto, hasta mientras, papi, tranquilo, ¿no? Así aprendí a ser responsable, a ponerle ganas, todo. Pero cuando me vienen situaciones que escapan de mis posibilidades, porque hay muchas que escapan. Yo puedo creerme el Superman, pero a mí me han superado muchas cosas en la vida en las que me ha tocado confiar en Dios. Ya. Hago mi parte, agoto mi condición humana, apelo a buscar ayuda, pero hay cosas que ya no están. Y Dios dice, oye, pide y ten la confianza de que recibes. Y me golpea, digo, no solo porque a veces me doy cuenta que mi fe en esas circunstancias es frágil, no mi fe como doctrina, no mi fe como camino a seguir, sino mi fe ante la dificultad, ante la adversidad. ¿Sí? Digo, a veces parece tan frágil y Dios me ha golpeado otra vez, no solo diciéndome, oye, pide y recibe, mira las avecitas, no se preocupan y no les falta nada y yo los sostengo. Sino que me golpean doblemente cuando me dice, oye, tú que te jactas de ser muy preocupado y muy responsable y muy todo, tú siendo pecador sabes dar buenas dádivas a tus hijos, ¿crees que yo te voy a abandonar? Si tu hijo te pide un pan, tú, Santiago, con todo lo buenazo que eres, no le darás una piedra. Si tu hijo te pide un pescado, no le vas a dar una serpiente, pues. ¿Tú crees que yo soy menos que tú? ¿Dónde quedó tu nivel de confianza? Entonces, así nos desbarata Dios, ¿no? En nuestras emociones, en nuestras actitudes. Porque a la postre Él tiene la razón. Él tiene la razón. Un último punto, no estoy diciendo que estoy terminando la prédica, porque falta largo todavía. Un último punto que igualmente es un ir y venir a nuestro rostro, ¿no? Es la relación con el prójimo, que habla el Sermón del Monte, la relación con el prójimo. Y claro, nos dice cosas como esta, ¿no? O sea, por ejemplo, nos dice, si tú haces bien las cosas para con alguien a quien amas, ¿qué de bueno estás haciendo? ¿No hacen lo mismo los hipócritas, los mentirosos, los corruptos? O sea, todos los que se roban la plata, todos los que nos asaltan, todos los que nos perjudican, ellos también aman a sus seres queridos. Así que no hay ningún mérito al respecto. Dice, más bien a ti te voy a decir otra cosa, ¿sí? Tú tienes, dice, que amar a tu enemigo. Ahí me acabó a mí. Ahí me dejó, ¿sí? A mi enemigo, al que yo le llegué a considerar enemigo, y no gratuitamente, porque hizo suficientes méritos para que yo le odie, para que le repudie, para que yo me cobre más una cuarta, para que yo al menos en mi misericordia le mida con la misma medida, y que, dice, no tienes que hacer así. Más bien, ve, si alguien te perjudica, dice, y te quiere quitar la túnica, dale también la capa. Ah, no, perdóneme, yo no sirvo para predicar esto, no me siento digno, ¿sí? Y Dios nos habla de esa manera, ¿no? Nos dice cosas locas, o sea, nos acaba. ¿Por qué? Porque Él quiere transformar la vida del creyente, fortalecer nuestra conducta, nuestro carácter, para que reflejemos que somos hijos del reino. ¿Sí? Y hay esas situaciones, por eso yo siempre digo, no, ser cristiano no es fácil. Parecería, no, eres cristiano, vienes acá y a la vuelta de la esquina eres millonario. ¿Sí? No. Ese evangelio no existe. Eso es mentira. Eso es diabólico. No hay. Lo que sí hay es, eres cristiano, cógete duro de Dios y vas a ver cómo Dios te transforma. Porque su mano te va a sostener, pero su mano también te va a moldear. ¿Sí? Y claro, no solo que moldea nuestra vida, insisto, la que manteníamos antes y era nuestra mayor preocupación, ¿no? Nuestra vida de apariencia. O sea, que la gente vea que yo soy bien buenito, ¿no? Y que yo cuando estoy delante de la gente le voy a tomar la mano a mi esposa, le voy a dar un beso para que vean cuánto le amo, ¿sí? Cuando Dios dice, oye, oísteis que fue dicho, no adulterarás.
Yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a destruirla. Sigue existiendo ese mensaje, ese mandamiento de no adulterarás. Pero te aclaro un poquito más, ¿sí? Si tú miras a una persona, a una mujer en el caso del hombre y viceversa, y ahora que hay otras opciones también, ¿no? ¿Sí? Dice, si tú miras siendo hombre a una mujer y la deseas, ya fornicaste, ya adulteraste. No, yo nunca he estado en la cama, no hace falta, porque ya le permitiste, ya metiste en tu mente el deseo, ¿sí? Y una idea que espontáneamente nosotros la traemos a nuestra mente, se desarrolla así, se desarrolla terriblemente. Entonces también nos pone, sí Señor, en realidad yo he vivido para la apariencia, por eso yo he ganado prestigio, por eso hay mucha gente que me quiere, pero tú me conoces. Examina mis caminos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y en nuestra mente hay mucha perversidad. Cuando Dios nos dice ese tipo de cosas que nos desbaratan, ¿no? Yo le invito para que usted, sin alterar sus devocionales o su sistema de estudio o de lectura bíblica, se pegue una repasadita de estos 3 capitulitos, ¿no? Mateo 5, 6 y 7, que hablan de estas cosas, ¿no? Y entonces en la relación con el prójimo, ¿no? Nos da, por ejemplo, una enseñanza, un versículo, perdóneme, un versículo es este, ¿sí? En el que dice, haz con todas las personas como quisieras que todas las personas hagan contigo. ¿Sabe qué nos enseña eso? ¿Ah? Que no debemos actuar precipitadamente por el impulso, dejarnos llevar por la emoción. Es que yo a mi suegra, ¿y si algún rato llegas a ser suegra? ¿Cómo quisieras que tu suegra sea contigo? Que si no sabes cocinar y no sabes sazonar como sabe la vieja escuela de gastronomía, digo. ¿Quieres que te digan, uy, la guagua, si no has sabido hacer nada? O sea, que seas insidiosa, mala gente. No, si le ve a mi hijita, permítame sugerirle. Y trátele de mi hija. Yo, gracias a Dios, no tengo problemas con mi suegra, no me pregunte por el suegro. Pero imagínese, ¿no? O sea, dice, antes de que hagas cualquier cosa en contra de otro, sí, párate ahí. Ponte en el lugar de él y ahora actúa. Y claro, cuando me pongo en los zapatos de otro, la cosa es diferente, ¿no? Sí, qué fácil es desde ahí decir, es que el pastor, es que tú sé qué, uy, si le ves a la familia, uy, los hijos. Y si Dios en su infinita misericordia te pone el desafío de que le seas siervo de Dios, o uno de tus hijos del día de mañana, comprometido con el Señor, llega a ser pastor, ay, que no le critiquen, porque nadie sabe todo lo que le ha pasado. Entonces no te precipites, tranquilo, no hagas nada que no te gustaría que te hagan, y haz todo lo que te gustaría que te suceda. En relación con el prójimo, y así vea, no le voy a desglosar, ya le digo más bien, léale pausado, vaya con imaginación, y va a ver cómo necesitamos ser cambiados, transformados, y a veces uno dice, en mi caso, llevo 32 años de cristiano y parece que no he avanzado nada, ¿sí? Así que en este punto yo le hago una pregunta, ¿cuáles son las aspiraciones que nosotros tenemos en nuestra vida? Hoy que somos cristianos, ¿no? ¿Cuáles las aspiraciones que tenemos en nuestra vida? Así se llama esta prédica, aspiraciones de la vida. ¿Qué quiero yo en esta vida? Yo le voy a decir lo que normalmente queremos, o yo, ¿no es cierto? Ya, para no juzgarle a usted, no señalarle. También nos dice, no juzgues para que no seas juzgado, porque con la vara con la que mides, serás medido. En fin, es un compendio impresionante de enseñanzas totalmente, todas prácticas, toditas, ¿sí? Increíble el Sermón del Monte. Así que en Mateo capítulo 6 vamos a otra porción. La otra fue Mateo 5, 48 creo que fue, sí. Ahora vamos a Mateo capítulo 6, versículos 19 y 21 para desglosar este puntito, ¿no? ¿Sí? Las aspiraciones de la vida. ¿Qué aspiraría usted en la vida? Yo tener una linda casa, pastor. Y usted, yo ser un gran empresario. Y usted y yo darme a conocer,
Sí, ahora hay respuestas como esta. Vea, si en mi época de adolescente yo hubiera dado una respuesta de esa, disculpe que lo diga de este modo y las personas que nos ven por los medios electrónicos a lo mejor no entenderán, pero sí van a enterarse hoy en día, porque esto es algo muy propio de nuestro país y de nuestros antepasados. ¿Sí? Ante las respuestas que hoy darían cuando se pregunta cuál es la aspiración en tu vida, ¿sí? Si nosotros, mi generación, hubiéramos dado una respuesta como la que le voy a comentar, abro comillas, nos chilpían el hocico, cierro comillas. ¿Qué significa eso? Que ¡zas! En la boca por hablar tonteras. ¿Sí? ¿Cuál es tu aspiración en la vida? Ser tiktokero. Hace rato que perdía todas las pocas piezas dentales propias que me quedaban. ¿Sí? Hace rato. ¿Qué quieres ser en la vida? Influencer. ¡Sas! Para que no vuelvas por otra. Yo estoy hablando en serio. Anda a payasear con tus amigos. En serio le estoy diciendo. Sí. Por menos nos disciplinaron. ¿Sí? Y gracias a Dios. Y gracias a Dios. ¿Sí? Bueno, Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, la palabra de Dios dice así: aspiraciones de la vida. Tenemos todos, Mateo 6, 19. Hago yo la lectura siempre con atención y con reverencia a la palabra de Dios. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Una vez más, 3 versículos. ¡Qué increíble! ¿Será que yo soy fanático de mi Señor Jesucristo, de su palabra? Pero a mí me parece increíble, ¿no? Que uno pueda decir tanto y tan profundo en 3 versículos. Perdón, ¿cuántos renglones hay? 8 renglones. Para decirte, oye, ¿qué tan enfocado estás en lo que estás viviendo y en tu proyección en esta vida? ¿Cuán enfocado estás en eso? ¿Estás tratando de disfrutar la chusa vida que tienes? ¿Estás tratando de disfrutar la única vida, aprovechando la juventud y viva la farra, la fiesta y tratar de tener más que tratar de ser? Lo que está diciendo esta porción de la palabra es exactamente eso. Dice, ¿dónde está tu corazón? ¿Cuál es la mayor preocupación que tienes en el día a día? El tener, el lograr, el ser, el darme a conocer, el superar. Vivo en una constante competencia con mi entorno. ¿Sí? Yo no puedo tener menos que el otro. Yo no puedo ser menos que el otro. Yo no puedo. Dice, oye, estás esforzado por hacer tesoros en la tierra. No sabías que algún rato vamos a morir. Yo oía esas frases que ya se van perdiendo, ¿no? Porque las nuevas generaciones, nuestros hijos, los míos, ¿sí? Ya no ocupan esas frases, porque también nosotros las hemos dejado de decir, pero de nuestros antepasados, creo que desde Huáscar Atahualpa comenzaron a decir esas cosas, y hasta mis padres lo iban repitiendo. Esas que vienen del argot popular y que son una sabiduría increíble, los dichos, los refranes que habían. Entonces, todas esas instrucciones que conllevaban esos refranes, ¿no? Y escuché una hace pocos días, ¿sí? Porque a la tumba nada te has de llevar. Pero así, en este tono, no. No es que uno decía, porque a la tumba nada te has de llevar. No, ¿sí? Cuando uno se afana por las cosas, no. Dice, ¿para qué tanto esfuerzo, tanto sacrificio ahí, sacándote el aire de gana? Porque a la tumba nada te has de llevar, ¿no? ¿Y sabe qué? Es cierto. Es cierto. ¿Sí? El pastor Charles Stanley, que partió, como le dije al inicio, que partió para la eternidad el día martes de esta semana, justo el día de nuestra enseñanza bíblica, me enteré de esto. Me dio mucha tristeza porque yo leí unos 2 libritos de los suyos y me acuerdo que uno de esos leí a inicios de mi caminar cristiano y fue de tanta bendición. ¿Sí? ¿Qué relación tengo yo con el pastor Charles Stanley?
Quizás los ojos azules que nos parecemos. Sino que a él no se le ensuciaron, a mí sí. Pero vea, ese Señor, ese siervo de Dios, dejó un legado para mí, que fueron esos 2 libros. ¿Sí? Y él no se afanó por las cosas materiales, pero dejó lo que vale la pena, algo que perdura, algo que sigue. Porque aquí corremos ese riesgo, y eso nos aclaran estos 3 versículos, ¿no? Dice, ve, te afanas tanto por los tesoros de la tierra, primero que van a demandar de ti esfuerzo, sacrificio, todo, y nada te vas a llevar. Y lo segundo, están expuestos a que eso desaparezca de hoy a mañana. Porque aquí dice que se corroen, aquí dice que hay ladrones que minan y hurtan. Es decir, más lo que es lo que nos está pasando hoy en día, ¿no? Y no estoy validando esta situación. ¿Sí? Que uno dice, ve, para comprarme un celular me endeudé en 12 meses y al tercer mes le roban. Y eso pasa, ¿no es cierto? Uno feliz con el celular nuevo, recién tercer mes, cuidando la batería y toda la situación. Pasó un Uber y porque tenía que entregarse el pedido en otro lado. Y claro, más lo que uno se afana y a la postre que. Con eso no estoy diciendo que no procuremos ser bendecidos, prosperados y que disfrutemos, ¿no es cierto? Pero usted se ha puesto a pensar, por ejemplo, en todas las personas que han llegado a tener grandes fortunas. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para que se peleen los herederos? Salomón dice, yo he visto un mal debajo del sol, de las personas que se afanan y trabajan y acumulan riquezas y no saben quién las va a disfrutar. ¿Qué cosas no? Por eso mi papá solía decir no. Dice, yo no les ofrezco que les voy a dejar grandes riquezas, ¿sí? Más bien es posible que les deje deudas, para que en vez de que se peleen por coger, se peleen por pagar. Sabio, ¿sí? Y tan sabio que decía, pero algo sí les prometo que les voy a dejar, un nombre limpio, porque más vale el buen nombre que la buena fama. Así dice la Biblia, ¿sí? Y aquí marca esta diferencia, ¿sí? En estos versículos, de que no hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo. ¿Sabe cómo se hace tesoros en el cielo? Con transparencia, con obediencia y santidad, con una relación correcta con Dios, con confianza en Dios y con una relación con el prójimo. Así se hace tesoros en el cielo. ¿Y sabe cómo no se hace tesoros en el cielo? No haciendo nada de lo que le he dicho. Nada de eso. Siendo todo lo contrario. Ahí hace tesoros en la tierra. Entonces, tesoro en el cielo hago si es que en mi mente yo no adultero. Tesoros en la tierra hago si es que en la tierra, vea, 1000 mujeres. ¿Sí? Entonces, es claro. Y aquí dice, ahora sí estoy por concluir, ¿sí? ¿Hacia dónde van las aspiraciones de la vida? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Disfrutar, prosperar, sí, está bien, no está mal, ¿sí? Pero siempre con transparencia, con obediencia, procurando la santidad, en una buena relación con Dios, con el prójimo, manteniendo esa confianza en Dios, etcétera, etcétera. Para hacer nosotros tesoros en el cielo. Porque vea, en el mejor de los casos, hoy en día, ya la generación de los longevos ya se está acabando, ¿no? Mi padre murió a los 92 años, imagínense. Yo lo dudo mucho que llegue a los 92. A los 91, 6 meses tal vez. Sí. Pero pensemos que uno llega a vivir 100 años. Pensemos que uno llega a vivir 100 años. Y yo quiero vivir todos los años en los que yo pueda estar fuerte, ¿sí? Autosuficiente. Porque vivir 10 años ahí que me estén cogiendo para traerme a la iglesia, que me recuerden así, ¿no es cierto? Así, jugando boli. Que ni se note que he sido operado, así, firme, fuerte. Pero pensemos 100 años de vida, ¿sí? Con todos los tesoros habidos y por haber en la tierra, y que pase una eternidad en el infierno. Porque todos los años de vida que podamos tener versus una eternidad, no es nada, no es nada. Entonces, apuntémosle a la eternidad. Hagamos tesoros en el cielo, en donde ni se corroen las cosas, ni hay ladrones que hurtan, matan y minan, ¿sí?
Y la diferencia, que es la exhortación que nos deja para que nosotros podamos evaluar nuestras vidas, es: fíjate bien dónde está tu corazón, porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Que Dios bendiga grandemente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Te recordamos nuestras actividades. Reunión de aprendizaje bíblico el martes 25 de abril a las 7 de la noche. El jueves 27 de abril nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión y tendremos las células de hogar a las 7 de la noche. Reunión de oración el viernes 28 de abril a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reunión de adolescentes el sábado 29 de abril a las 4 de la tarde y de universitarios y profesionales a las 6 de la tarde. Reuniones presenciales los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la Iglesia. Gracias por acompañarnos.